Ya tenemos el honor de recibir aquí en Periodista Digital a Carlos Dávila, periodista. Carlos, ¿cómo estás? Es un placer, muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer compartido. Estoy encantado de estar con vosotros. Tenemos que hablar de encuestas. Vamos a ver, todas las encuestas de forma tendencial pues ponen de manifiesto que la suma PP-Vox pues podría incluso alcanzar esa mayoría absoluta. También todas las encuestas ponen de manifiesto que Alberto Núñez Feijóo, que el efecto Feijóo se está manteniendo, es decir, está ya superando al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Bien, eso es lo que dicen todas las encuestas de forma tendencial, salvo el CIS de Bueno, Tezanos, ¿no? Que nos dice que Pedro Sánchez está, bueno, pues más fuerte prácticamente que nunca. ¿Con qué encuestas te quedas? ¿Con las de Suma PP Vox mayoría o con el CIS de Tezanos, Carlos? bueno, vamos a ver, la del CIS no es una encuesta. Es que llamarla, que tú y yo llamemos una encuesta a un sondeo de propaganda, a una especie de movimiento de marketing que se hace con nuestro dinero, con el dinero público tuyo y mío, con Periodista Sí. Digital y con todos los medios absolutamente independientes, no es que me parece una broma, me parece una estafa. Me parece una estafa. Este hombre ha perdido absolutamente Tezanos, ha perdido no el sentido de la realidad, el sentido de la decencia. Y entonces perpetran unas cosas que forman parte de un aparato de propaganda, de una operación de marketing en que están instruidas y están incluidas todas las instituciones, la última hoy el Consejo de Estado, es decir, donde pone a una ministra absolutamente procaz desde el punto de vista de su propia eficacia, la pone de presidenta del Consejo de Estado, que es el órgano máximo de mayor prestigio de asesoría de todo lo que forma parte del Estado. A mí me parece una broma. Es decir, las demás encuestas dan una tendencia que parece que se está consolidando y que puede probablemente terminar en unas elecciones en el mes de mayo del día 28 con una mayoría en muchos sitios, en muchos territorios del Partido Popular. Esas son las encuestas a las que fiarse. Desde luego, nadie en la vida privada se gasta, en la iniciativa privada se gasta dinero en sondeos para mentir. Eso lo hace Tezanos con nuestro dinero. Digamos, la oposición ya lo tiene ganado, por así decirlo, o Pedro Sánchez aún cabe la posibilidad de que sobreviva. O sea, si algo tiene Pedro Sánchez es que es un superviviente nato, con lo cual, a pesar de que todas las encuestas, y creo que es, yo creo que evidente, ¿no? Que la oposición, que la suma PP-Vox, que el efecto Feijóo también es evidente, a pesar de ello, hay que seguir teniendo cuidado con Sánchez, ¿no, Carlos? Cuidado en el sentido más estricto del Sí, término, porque tal es cual. capaz de todo, Sí, sí. se está viendo que es capaz de todo. Es decir, hombre, yo no veo que ahora sea posible un pucherazo en las encuestas. Esto no es la época de Romero Robledo, cuando se compraban votos y en las urnas se hacían todo tipo de trampas, porque incluso Sí, sí. estando Indra de por medio, pues las posibilidades de una trampa con todos los inspectores, con todos los Sí, interventores muy de difícil. los partidos va a ser muy difícil. Ahora bien, falta mucho tiempo, como se dice tópicamente, para las elecciones, incluso para las elecciones del 28 de mayo. Y por tanto puede pasar de todo. Lo que está apareciendo y que lo que está reflejando es que este derroche de dinero público que él hace con nuestros impuestos, con los impuestazos que nos está asfixiando a todos los españoles, no están propiciando la posibilidad de que este hombre mejore en las encuestas. Esto es lo que está apareciendo. Y entonces él se encuentra nervioso. Todos muy nerviosos. Todos los que estamos de alguna forma siguiendo la actualidad recogemos ese tipo de nerviosidad que aparece no solamente en la Moncloa, sino en el propio presidente del gobierno. Se ve en sus intervenciones públicas, se ve en el desdén con el que trata a la gente, pero evidentemente tú tienes razón, cualquier cosa puede pasar porque de cualquier cosa este hombre sin escrúpulos, este autócrata, psicópata, narcisista, es capaz de hacer. Otra de las reflexiones que podemos hacer viendo, insisto, el ambiente social, el caldo de cultivo social, las encuestas de forma tendencial, es que efectivamente el Partido Socialista está cayendo en las encuestas. Pedro Sánchez, bueno, pues cada vez que sale por la calle, pues recibe ese jarabe democrático que ahora tanto denosta a la izquierda hasta que llegó al gobierno. Antes le encantaba. Pero a pesar de eso, esta es una reflexión que me hago, a pesar de que nos está llevando bueno, pues al abismo económico, a pesar que a nivel político, social, pues vamos, estamos más polarizados o hay más inestabilidad social que nunca, a pesar de que está, bueno, pues siendo parapetado, siendo sostenido por aquellos que quieren romper España, tanto los independentistas catalanes como también el brazo político de ETA, los de Bildu, a pesar de esto, es decir, es increíble que haya caído tampoco en las encuestas. Bien, ha caído, pero un país, yo creo que si tuviéramos dos de frente, por muy de izquierdas que seamos, tendremos que ver en Pedro Sánchez que es un nefasto gestor
tanto a nivel de política como también a nivel de economía. Sí, realmente lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Es decir, esto es una auténtica sorpresa que un personaje como este, que tiene todas las taras políticas, personales, Mm. sociales, de que podamos hablar, que esté todavía enquistado, por ejemplo, en una encuesta como la que hacía hoy, ayer, Sigma 2, que Ujú. hablaba de 102 o 105 Sí, sí, escaños. A mí es me parece, increíble. desde un punto de vista de la razón, una auténtica sin razón, valga el retruécano. ¿Por qué se sucede esto? Bueno, hay una explicación que es casi tópica y clásica, que es que este país es de izquierdas. Pues es muy probable que sea de izquierdas. Y otra es que el país tarda mucho en reaccionar hasta que termina reaccionando. ¿Qué Ujú. sucedió con las elecciones del mayo pasado con la presidenta de Madrid, el mayo de hace Ujú. 2 años que va a hacer ahora en la próxima primavera? Pues que la gente, las previsiones que se hizo, incluso en las encuestas privadas, en las encuestas independientes, eran bastante menores a las que luego se produjeron en cuanto a resultados Ujú. positivos para el centro derecha. Esto puede pasar ahora, pero evidentemente hay una tribu de personajes en este país de mayoría social que está subvencionada, que agradece todavía los pequeños favores que le hace ese personaje y que además no ve o escucha más que las televisiones o las radios que son efectivamente afectas a la causa sanchista. Por tanto, esto lo puede explicar. Y por otra parte, aquí hay una cosa que en España parece absolutamente abrumadora. Aquí no se castiga la mentira. Aquí la mentira ya se ha hecho carne. Es decir, la gente dice, esto es lo que hay, los políticos mienten y no, todos los políticos no mienten. El que miente es este personaje que ha mentido reiterada y convulsamente desde que empezó en la política. Pero la gente no lo castiga porque esto forma parte, ya como dicen ahora los futbolistas, del ADN de la situación. Ujú. Esa es mi Hable- explicación. y hablemos ahora de libertad. Tú como, bueno, pues ya un maestro del periodismo has vivido tiempos anteriores y los tiempos actuales del periodismo. ¿Notas un decaimiento de la libertad? ¿Notas que a nivel tanto de periodismo como también a nivel de sociedad ahora, bueno, pues es más difícil hablar sobre ciertos temas? Mira, vamos a ver. La libertad no se cotiza en el ambiente público de este país. Es decir, aquí la gente le da igual la libertad, casi masivamente le da igual la libertad, porque ya además ni siquiera hace falta libertad para comprar periódicos. La libertad es un bien que a pesar de que es una palabra inventada por los españoles y además recriada en Ujú. 1812 y 1808, aquí la libertad no cotiza en la bolsa mediática ni en la bolsa social. Por tanto, la gente no se encuentra de alguna forma, perdón, no se encuentra de una forma disparada en contra de los usos sociales que ahora mismo están sucediendo. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, si los españoles fuéramos serios, si los españoles tuviéramos un ápice de crítica, actuaríamos como, por ejemplo, los norteamericanos cuando en aquellos editoriales anteriores al primer lunes después el primer martes después del primer lunes de cada 4 años Ujú. se preguntaban en el New York Times, ¿soy más rico o menos rico que hace 4 años? ¿Soy más libre o menos libre que hace 4 años? ¿Estoy más o menos seguro que hace 4 años? Y se respondían esas preguntas y votaban en consecuencia. Ahora lo que interesa es el fin de semana, lo que interesa es, esto sí que es evidente, lo que interesa es llenar la cesta de la compra y por ahí sí que puede descender la popularidad, no la popularidad, si la entrega a todos los mandados de Sánchez, por ahí. Pero no, aquí la gente, al final, la gente no Ujú. vive entusiasmada por la libertad. Si viviera entusiasmada por la libertad, ya se había echado a la calle, Y precisamente en masivamente eso me además. gustaría profundizar, Carlos, el tema económico. Es decir, si hay algo que puede hacer variar efectivamente, bueno, pues las encuestas, el voto en las elecciones, en los comicios, es la economía. Porque la economía ahora mismo ya dejó de ser algo macro para ser algo micro, para afectar al bolsillo de los españoles de lleno. Cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a pagar la factura de la luz, cuando vamos a pagar la factura del gas y un largo etcétera de inclemencias económicas. Claro, y aquí, por mucho que nos venda el tope al gas, por mucho que nos venda el bono cultural, ahora por mucho que nos venda los 3.000 millones de euros, los españoles somos conscientes de que no ha solucionado nada la situación o los efectos económicos que estamos sobrellevando. ¿Tú, o sea, crees, Carlos, por tanto, que la situación económica, pues eso, va a hacer cambiar de alguna forma la cultura política de España hacia un cambio político, me refiero? Pues tú fíjate, es que clamorosamente la gente ha llegado a metabolizar
a introducir en su propio pensamiento la idea de que esta crisis económica que sufrimos es una crisis exógena. Es una Sí. crisis que le debemos no a la propia gestión, a la horrible gestión del gobierno Ujú. filocomunista, no, se lo debemos a Putin, al Sí. malvado Putin, que lo es, al malvado Putin, a la guerra de Ucrania y también a algunas de las interferencias que Ujú. existen, desde luego, en nuestras relaciones globales, mundiales, ahora mismo. Y no, aquí, antes de la guerra de Ucrania, ya estaba subiendo la inflación, ya estaban subiendo los precios. El otro día yo me paseaba por una especie de un supermercado y le preguntaba a una cajera que llevaba, también se lo pregunté a ella, que llevaba año y medio trabajando en ese menester y me decía, del año pasado a este año hay un 20% de subida. Es decir, por mucho que en las televisiones privadas, en las televisiones, y no todas, en las televisiones independientes, digamos de una forma, que digamos mantengamos la idea de que aquí estamos mucho peor económicamente, Ujú. es decir, somos más pobres, ha aumentado la pobreza en España. Lo cierto, Carlos, es que la situación económica, pues como estamos viendo y sintiendo y padeciendo, es nefasta. Pero, ¿en qué va a acabar esto? Es decir, son muchos los economistas expertos que hablan de recesión. Desde luego, es muy posible que Alemania, la economía más puntera de la Unión Europea, pues entre en recesión. Y esto, evidentemente, afectará también a España. ¿Entraremos en recesión, Carlos? Vamos a ver, si yo me tengo que fiar no de mis pronósticos, que además, como son los pronósticos de un lego en economía, son los pronósticos de los economistas más reputados, también desde el Banco de España, cuyo gobernador está sometido ahora a la presión del gobierno Ujú. de la nación, diciendo que es un gobernador sectario porque depende del Partido Popular, etcétera, etcétera. Las previsiones que hacen todos estos personajes, todas estas personas que son muy fundadas desde el punto de vista de la economía, son las siguientes. El paro en los próximos 6 meses va a aumentar considerablemente. ¿Por Ujú. qué? Y va por una razón fundamentalmente, porque los fijos discontinuos se van a convertir en parados discontinuos. Eso ya no se va a poder ocultar ni se va a poder mediatizar de alguna Claro. forma en las encuestas, en los sondeos o en las muestras que se hagan. Esto es absolutamente evidente. La inflación, por algo que se ajuste realmente bajando los precios o subvencionando los precios de la gasolina, tampoco va a ser posible que baje en los próximos tiempos de una forma, por ejemplo, de aquí a mayo, de una forma sustancial. Por tanto, la gente sí que va a notar que sus dificultades para llegar a fin de mes o para darse alegrías económicas, Ujú. yo creo que las economías van a aumentar considerablemente, van a dificultarse considerablemente, al punto de que ahora lo que está apareciendo es que la gente vive, mucha gente vive en las clases medias y trabajadores a las que se refiere Sánchez, en la ciudad alegre y confiada. Es una ciudad que gasta todo lo posible, porque del mañana ya nos preocuparemos cuando llegue mañana. Y no, mañana ya está, mañana ya Claro. está. Es que decir, no hay más que ver todos los periódicos mundiales como están alertando de una recesión. Desde luego, si Alemania tose, nosotros nos constipamos, eso es Claro. absolutamente evidente, pero es que Estados Unidos también se va a constipar. Y ahora mismo en China hay un congreso del Partido Comunista en el que avisa que tampoco las cosas en China van a ir mejor, que van a bajar en su Producto Interior Bruto. Es decir, que negar la evidencia de que aquí a las elecciones de mayo o dentro de 4 años o dentro de un año y pico cuando sean las generales es una absolutamente falacia que solo niega el sinvergonzón de Tezanos, que con la última encuesta ha dado una paletada de arena realmente cadavérica a sus sondeos y, desde luego, a la utilización del Centro de Investigaciones Sociológicas como una empresa que sea decente a la hora de pronosticar el futuro. Desde luego. Carlos Dávila, periodista, un placer. Muchas gracias.